Así que bueno, estamos listos para comenzar. Bienvenidos todos, todos son bienvenidos. Les abrazo a la distancia y quiero enseñar en esta noche. Es como la segunda parte de lo que hablamos el domingo acerca del poder que estaba en Jesús para sanar, ¿se acuerdan? Ahora voy a hablar del manto de Jesús. El manto de Jesús. Es algo muy importante este mensaje, así es que pon atención a lo que Dios va a hablar en esta noche y voy a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Ora conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, el entendimiento que nos das de tu palabra, la revelación que nos permite a nosotros implementarla, ponerla en práctica en nuestras vidas y ver los frutos y ver los resultados y ver los beneficios de tu palabra, de tus principios, y queremos conocer más de ti. Gracias en esta noche, Espíritu Santo. Declaramos que la sabiduría que viene del cielo, declaramos que toda esa revelación que tienes para esta noche entra en cada una de las familias, en sus corazones, y trae transformación en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche. Enséñanos tu palabra. Amén, amén. Así que bueno, hay una historia que hablábamos desde el domingo acerca de una mujer que había padecido, ¿verdad?, cierta enfermedad durante muchos años y va en busca de Jesús. Y voy a tomar el texto que nos dice Marcos capítulo 5 y voy a leer del verso 25 al 34. El tema de esta noche, el manto de Jesús. Marcos 5, 25 al 34, palabra de Dios para todos, es la versión que voy a leer. Dice verso 25, había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Verso 27. La mujer oyó hablar de Jesús. Pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, verso 28, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar, sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. Verso 30, en ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio la vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. Verso 33. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Qué historia tan interesante. Jesús en ese momento no tenía pensado sanar a esta mujer. El plan era ir a casa de un gobernante, de alguien importante que le habían llamado a Jesús, ¿verdad?, para ir a sanar a la hija que había fallecido, la hija de este hombre importante. Y más adelante, cuando tú sigues leyendo este texto, vemos cómo Jesús la resucita a esta niña. Entonces esa era en ese momento lo que Jesús iba a hacer. Él iba camino a casa de este hombre llamado Jairo, pero en el camino esta mujer dice, es mi oportunidad. En este momento voy a aprovechar esta oportunidad. Y dice que se abrió paso. Otras versiones en otros evangelios dice que se abrió paso entre la multitud. Entiendo que había mucha gente. Y se abría paso, ¿verdad? Entonces esta mujer sabía algunas cosas importantes acerca de Jesús que la llevó a confiar y querer acercarse para tocar el manto de Jesús. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, vamos a entender qué significa tocar el manto de Jesús. Pero quiero hacer un contexto un poquito más detallado de este texto. Dice el verso 27 que la mujer oyó hablar de Jesús. Esta mujer había gastado todo su dinero en doctores durante 12 años. Ahora, el contexto es que esta mujer era conocida por su enfermedad. Y esa enfermedad, según la ley de los judíos, y entendemos que esta mujer era judía,
esta enfermedad la consideraba a ella una persona inmunda, que estaba bajo maldición por tener esta enfermedad. Así que era como una vergüenza social también. No era tan fácil decir de que estaba enferma, me explico. Así que todo estaba en contra de ella y durante 12 años gastó todo lo que tenía en médicos, en medicinas y en todo lo que estaba a su alcance y se ponía peor el asunto, dice aquí. Y cuando oyó hablar de Jesús, oyó hablar de todas las maravillas que hacía Jesús, ese maestro que andaba por ahí enseñando, unos decían que era profeta, otros decían que era el Mesías. Y ella escuchó de las sanidades de Jesús, ella escuchó del poder que había en él y dijo, yo tengo que llegar a él, estoy segura que si toco el borde de su manto, seré sana. Es lo que está diciendo aquí la escritura. Ella pensaba eso, quedaré sana. Así que en el momento en que se abre pasos, ahora imagínense en 12 años de estar padeciendo esta enfermedad y puras negativas y se ponía peor el asunto, ¿qué había en su pensamiento? ¿Qué había en su mente? Argumentos, ideas negativas, no se va a poder, con esto me voy a morir, así voy a vivir toda la vida. Yo no sé si este mensaje le está hablando a alguien en esta noche, pero tal vez alguien está pensando, esto no se va a poder, así tendré yo toda esta situación toda mi vida. Pero hoy tienes la oportunidad de conocer que hay poder en Jesús, que hay poder en su manto y necesitamos entender cuál es el manto de Jesús, qué significa tener el manto de Jesús. Dice que Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus seguidores, los discípulos y los que estaban con él, le dicen, hay tanta gente empujándote y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él sintió, percibió, se dio cuenta que salió poder, a pesar de que las personas lo estaban empujando, salió poder de él. Y esta mujer sabía que había sanado, así es que se acercó y se arrodilló a sus pies y ella estaba temblando de miedo. ¿Sabes por qué temblaba de miedo? Porque sabía que estaba bajo esa maldición de esa enfermedad y que iba a ser el rechazo ahí de toda la sociedad, la iban a rechazar. ¿Y por qué tenía la osadía de acercarse a Jesús si era una mujer inmunda, era considerada de esa manera? Y entonces la respuesta de Jesús fue maravillosa y le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué será ese manto tan poderoso, tan maravilloso que esta mujer entendió que si lo tocaba podía ser sana? Te voy a poner un ejemplo. Cuando un mandatario de alguna nación, algún presidente de alguna nación, usa la franja presidencial, como aquí en México, eso simboliza una investidura que le dan a él de presidente, de primer mandatario. Y legalmente y legítimamente es un mandatario. Entonces toda la Constitución y todas las leyes lo apoyan a él para ejercer sus funciones. Tiene el apoyo legal de toda la nación para ejercer sus funciones. Y a Jesús le distinguía su manto porque era un manto de autoridad y era un manto de poder. Y vamos a entender ahorita 3 características muy importantes de lo que significaba el manto de Jesús. Entonces el manto de Jesús significa 3 cosas muy importantes. Y la primera cosa que significa es la palabra de Dios. Simboliza la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a Números capítulo 15, verso 37. Voy a leer hasta el 41. Números 15, 37 al 41. De la versión Palabra de Dios para Todos. Dice aquí, luego el Señor le dijo a Moisés, verso 38, diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado. Es para que los flecos les ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor, y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones ni sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandamientos y de esa forma quedarán consagrados a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los saco de Egipto para ser su Dios. Sí, yo soy el Señor su Dios, y se los vuelve a afirmar. Así es que Dios mandó desde tiempos antiguos en la ley, en la ley que Dios le da a Moisés para que los israelitas tuvieran que obedecer esos principios y esos mandamientos, que pusieran bordes en sus vestiduras. Y eran unos flecos, dice aquí la traducción, y eran una especie de bordes, de flecos que tenían con hilos especiales que les recordarían los mandamientos, les recordarían
los principios del Señor. Y como todo judío, Jesús también usaba un manto conocido como talit, se le llamaba manto o talit, y es una pieza de tela sin costura, ¿verdad? Usada sobre sus túnicas en forma de chal y que en las 4 esquinas llevaba flecos. Esos flecos les recordaban todos los principios y los mandamientos, ¿verdad? Era una cantidad de flecos que recordaban las leyes que Dios le había dado a Moisés. Eso es lo que describe el borde de su manto. Ok, entonces te voy a explicar muy bien esto, qué pasaba. Estamos viendo aquí que Dios manda a los israelitas, pero después esto se hizo una ley para los sacerdotes, y los sumos sacerdotes tenían que diseñarles y confeccionarles un manto que era como un chal que se ponían y luego se lo ponían en la cabeza para orar, y este manto tenía determinado número de hilos que correspondían a todos los mandamientos y las leyes que Dios había establecido para ellos. Y entonces esto representaba que ellos cargaban en sí, porque se consagraba la palabra a los sacerdotes, y ellos cargaban, ¿verdad?, la obediencia a esas palabras y la enseñanza de esas palabras. ¿Ok? Entonces, cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, lo que tocó fue la autoridad que representaba la palabra de Dios en Jesús. Ella sabía, este hombre hace milagros impresionantes, Dios está con él, su manto está consagrado, ese manto que él carga no era una tela nada más, no estamos hablando de una tela o que vamos a usar nosotros un manto con una tela, no, lo que representaba estaba siendo consagrado, y esta mujer decía, Jesús está bajo la autoridad de la palabra de Dios, Jesús conoce la palabra de Dios, Jesús camina de acuerdo con la palabra de Dios, por lo tanto el favor de Dios está con él, porque esta mujer conocía las antiguas escrituras, ella sabía que todo aquel que caminara bajo los principios de la palabra de Dios tiene el poder de los cielos abiertos, tiene el favor de Dios sobre su vida. Entonces ella sabía, este hombre está conectado con el cielo, Jesús tiene una conexión divina, Jesús tiene una conexión del favor de Dios que puede sanar mi corazón y mi cuerpo. Y entonces ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde, tan solo pudiera tocar el borde, y tocó el poder de la palabra de Dios, las promesas de Dios, las promesas de sanidad y de salvación estaban en la investidura de Jesús. Eso representaba esta parte del manto. Y ella tuvo que vencer muchos obstáculos, una multitud de pensamientos y argumentos, y confiar en Dios y confiar en la palabra. ¿Cuántos confían en la palabra que nos revela Jesús? ¿Cuántos confían? Porque Él dijo que si tú confías, entonces habrá un resultado para tu vida bueno. Hoy en día nos acercamos a Jesús deseando que Dios nos sane, que nos libere, que nos prospere, ¿verdad? Pero a menudo encontramos muchos obstáculos, ideas, argumentos, nuestras experiencias del pasado. Esta mujer tenía 12 años de experiencia, de negatividad, de que esa enfermedad nunca iba a poder ser sana de ella. ¿Cuántas cosas tuvo que librar? No tanto la multitud para llegar a Jesús, sino estar convencida, iré a ver a Jesús, va a llegar en este día, me han avisado, ya me enteré que llegará Jesús, voy a ver a qué horas llega, dónde va a estar. Todos esos pensamientos, desde salir de su casa a tiempo para llegar y abrirse paso entre la multitud, para llegar a tocar el manto de Jesús. Así es que lo que simboliza el manto es la palabra de Dios. Dios puso en Jesús todas las promesas de sanidad, de salvación, de prosperidad, y todo aquel que se une a Jesús, el que le recibe, el que cree en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios, y entonces ese manto está sobre de esa persona también. Todo aquel que se une a Jesús puede tener acceso a todas estas promesas. Y esta mujer se dio cuenta que tenía acceso a las promesas, y que esa sanidad vendría a su vida, y que esa libertad vendría a su vida. Y hoy el Señor te está diciendo, hay acceso a Jesús. Jesús está disponible. La manera en que puedes tocar el manto de gracia, el manto de poder, es precisamente a través de su palabra. Cree su palabra, actúa conforme a su palabra, abraza sus promesas, créelas de todo corazón,
háblalas, deja de hablar cosas negativas, deja de hablar pretextos, deja de hablar justificaciones, que no se puede. Y entonces comenzarás a acercarte a tocar el borde de su manto y tú hallarás sanidad y salvación. Así que el Espíritu Santo está deseoso de llevarnos a tocar el borde del manto espiritual de Jesús. Ese manto simboliza su palabra, la obediencia, la fe que me lleva a obedecer su palabra, activa el poder sanador. Jesús enseña esto en Mateo 7:24. Voy a leer este versículo nada más, Mateo 7:24, de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Así es que todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue. ¿Cuántos quieren tener sanidad total? Su palabra te conduce a la sanidad total. Su palabra es como medicina para sanar tus huesos, para sanar tu cuerpo. Su palabra te conduce para activar el poder, el manto de poder de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el primer aspecto representa su palabra. Esta mujer sabía que en Jesús estaban las promesas. Dios había prometido enviar al Mesías para sanar y salvar. Y ella dijo, oh, este es el hombre, este es el Hijo de Dios. Yo he visto que ha sanado a mucha gente. Es mi oportunidad para tocar su manto. Lo segundo que representa el manto de Jesús es la presencia de Dios. Este manto lo usaban los de altos niveles, los sacerdotes, y lo usaban para orar. Era un manto confeccionado especialmente para orar. Se colocaba sobre la cabeza y se juntaban las 4 esquinas para formar algo así como una pequeña tienda donde estaba la cabeza de ellos, dicen las tradiciones judías de ese tiempo, y eso simbolizaba que el sacerdote entraba a la presencia. Estaba orando a Dios. Ahora, no debemos confundirnos, ¿verdad? Lo importante en realidad no es este manto de tela. Lo importante es lo que simbolizan esos actos. Todo esto que simbolizaba, nosotros podemos entrar confiadamente. No necesitamos ponernos un velo o un manto, eso ya no lo necesitamos hacer nosotros. Lo usaban ellos como un símbolo, ¿verdad? Y significaba lo que iba a lograr Jesús por nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos acceso a su presencia. El manto espiritual de Jesús está sobre nosotros y cuando entonces tú comienzas a buscarlo a Él, tú comienzas a entrar a su presencia. Simboliza la oración y una relación cercana y profunda con Dios, recordándonos que debemos vivir cada día en comunión con Dios y como resultado de habitar en su presencia y vivir según la palabra de Dios, Dios nos bendice y nos protege y nos sana. Dice el Salmo 91, versos 1 y 2, versión Palabra de Dios para Todos, dice, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. El que habita, el que vive bajo la sombra del Altísimo, se acoge a la protección del Todopoderoso. Es impresionante, este manto representa que Jesús estaba en la presencia de Dios. ¿Te imaginas eso revelado al corazón de esta mujer? Esta mujer no solo estaba segura de que la palabra de Dios estaba como autoridad sobre Jesús y por eso él tenía los cielos abiertos, sino que también era un hombre que tenía una relación con Dios. Una relación profunda. En otras palabras, la gloria de Dios estaba con él. Ese manto simbolizaba la gloria de Dios, la gloria de su presencia. Una presencia poderosa, sanadora. Así es que esta mujer dijo, yo tengo que tan solo tocarlo. Ni siquiera necesitaría abrazarlo. No soy digna de hacer esto. Pero con que toque el manto de autoridad, el manto de poder que él tiene, entonces podré sanar. Y David lo dice en el Salmo 91 y dice, el que habita al abrigo, a la sombra del Altísimo, estará bajo la protección del Todopoderoso. El manto de Jesús te hace estar en su presencia. Ahí es donde debemos estar todo el tiempo. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa lo que suceda
fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Que no podamos nosotros controlar. Pero si tú habitas dentro de la protección del Todopoderoso, tú vivirás y tú estarás sano. Así es que Jesús vino a traer el cielo a la tierra. Él era una conexión del cielo con la tierra. Todo el poder del cielo por medio de Jesús. No solo las promesas de Dios estaban cumpliéndose en Jesús, Él era el medio por el cual las promesas vendrían a nuestras vidas, sino que esta mujer sabía que la gloria de Dios estaba con Él, que el cielo de alguna manera estaba conectado con Él, que el favor de Dios estaba conectado con Él para hacer bien a todas las personas. Y por eso ella dijo, tengo que estar cerca de Él, tengo que tocarlo, tengo que acercarme más a Jesús, más, porque si acá a la distancia, quién sabe si pueda sanarme. Tal vez Jesús no sabía de esta mujer hasta que se presentó y se manifestó. Sabes, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo estas palabras: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todas las posibilidades de hacer realidad las promesas de Dios ahora están delante de nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, es un reino que tiene gobierno, autoridad y poder para establecer la sanidad, la salvación, quitar pobreza y quitar toda opresión del diablo en las personas. El reino se acercó. Por eso el manto de Jesús representaba que Él había hecho posible que la presencia de Dios viniera a salvarnos y a sanarnos. Jesús estaba en una permanente relación con el Padre y el Padre con Él. Dice la Escritura que el Padre y Él uno eran. Así que, qué impresionante todo lo que esta mujer entendió acerca de Jesús. Tenía una convicción tan grande. No estaba como ignorante del asunto. A veces queremos acercarnos a Jesús, ¿verdad? Pensando que habrá un milagro, pero no sabemos cómo, pero habrá un milagro. No. El reino de Dios funciona con base en principios de orden, de autoridad y de poder. Y Jesús caminaba bajo esos principios. Y ella lo entendió muy bien y dijo, oh, Jesús está bajo la autoridad de Dios. Jesús tiene el favor de Dios. Jesús tiene la palabra de Dios. Jesús camina bajo esa palabra. Jesús tiene la autoridad y el poder para sanar, porque su presencia, la presencia de Dios, la gloria de Dios está con él. Eran buenos motivos para acercarse a Jesús. Y lo tercero que representa ese manto, el amor y la compasión de Dios. Mucha gente seguía a Jesús y muchos tocaron su manto, pero cuando la fe de esta mujer activó el poder de Jesús, Él se dio la vuelta y con amor preguntó, ¿quién me ha tocado? Acompáñame a este fragmento de esta historia en Marcos capítulo 5. Voy a leer los versos 33 y 34. Ahora voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Es esta misma historia, pero en otra versión. Dice, entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Tuvo la osadía de tocar al Mesías y tocar el manto. Le confesó temblando, ¿verdad? Dice aquí. Y luego el verso 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿A cuántos les gustaría que Jesús les dijera eso? Ve en paz, se acabó el conflicto. Ve en paz, se acabó el problema, se acabó la enfermedad, se acabó la pobreza, se acabó esta situación de opresión. Ve en paz, se acabó. Jesús no se molestó, no se enojó. Jesús solo quería honrar la fe de esta mujer. Y Jesús no es insensible a la necesidad y al dolor. Él está dispuesto a intervenir en nuestros problemas y hacer un milagro maravilloso. Y en esta noche Él va a hacer milagros maravillosos. Seguramente esta mujer, siendo judía, en ese contexto estaba en una posición de no ser aceptada, ser rechazada por la sociedad por su enfermedad. Pero ¿sabes por qué representa el amor y la misericordia de Dios? Porque cuando esta mujer se identificó, lo primero que hizo Jesús fue restaurar su identidad, su dignidad y su autoestima, y le dijo, hija, no te preocupes. No le dijo, mujer,
¿Qué hiciste? Bueno, ya ni modo, ya eres sana. No, no, no. Le dijo hija. Y esas palabras afirmaron quién era ella. Este manto que estaba en Jesús también representa el amor y la misericordia de Dios a través de Jesús para restaurar la identidad, para restaurar la dignidad y la estima. Sabes, iglesia, eres muy amada. Tal vez has tratado con personas que te han dicho todo lo contrario. Tal vez alguno le haya ido un poco mal en el pasado. Tal vez en el pasado sufrió rechazo fuertemente, violencia, y eso quedó como un peso de recuerdo y de trauma en su corazón, y no se ha podido quitar de encima esa situación, y tal vez se desató alguna enfermedad, pero hoy Jesús te está diciendo, eres una hija amada, eres un hijo muy amado, y Él quiere restaurar tu estima, eres muy valorado, Él quiere restaurar tu identidad, porque Jesús te dio la imagen y semejanza del Padre cuando veniste a Él, cuando lo aceptaste en tu corazón como Salvador, se restauró la imagen. Y hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte que el manto de Jesús está disponible, que todas las promesas que se hicieron en el pasado, que Dios dijo de salvación y prosperidad, se cumplieron en Jesús. Se cumplieron en Jesús, que la presencia de Dios vino a través de Jesús y que se restauró la identidad, la estima en nosotros, porque el amor de Dios vino en ese manto de Jesús. Hoy Jesús nos mira a los ojos y nos llama por nuestro nombre. Él nos anima, nos levanta, nos afirma. Hay propósito en tu vida. Se escribió acerca de ti allá en el cielo. Antes de que nacieras, antes de que vinieras a la existencia, ya había un plan para tu vida. Y Dios estaba esperando este tiempo para revelártelo. El manto de Jesús es algo más que un simple indumentaria, ¿verdad? De la forma de vestir en ese tiempo. No, no, no. Representa grandes cosas. Su palabra y el cumplimiento de las promesas. Representa la presencia y la gloria de Dios, representa el amor y la misericordia del Padre para nosotros. Hoy ese manto ha sido depositado sobre esta casa, ha sido delegado en esta casa, desde el momento en que Él nos llamó al pastorado, a mi esposa y a mí, nos depositó este manto para cubrirnos a todos nosotros en gracia y plenitud. Hay un manto maravilloso que nos cubre a todos nosotros. Si tú permaneces en su palabra, si permaneces creciendo con nosotros, tú verás los efectos de este manto impresionante. ¿Cómo crees que le haya ido en la vida a esta mujer después de haber gastado todo, después de 12 años, después de tanto sufrimiento? Jesús le dice, se acabó tu sufrimiento, ve en paz, nunca más volverás a sufrir, ve en paz. En esta noche, el Señor te dice, hoy se acaba tu sufrimiento, el tiempo de la angustia, el tiempo de toda esa angustia y aflicción se acabó. Se acabó. Y vamos a orar en esta noche porque el manto de Jesús está disponible. Podemos tocar ese manto a través de la fe y tu fe te lleva a entender su palabra y cuando tú estás actuando conforme a su palabra, tú comienzas a ver los efectos de ese manto maravilloso de Jesús. Y entonces tienes acceso a su presencia, tienes acceso a entrar al mismo trono de la gracia y ahí estar con Él. Tienes acceso al amor y a la misericordia de Dios, percibirla y vivir los beneficios de todo eso. En este día el Señor te dice, ven a mí porque el manto está disponible. Esta mujer tuvo que hacer un esfuerzo para venir a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese esfuerzo? La salvación es gratis, pero si te tiene que costar, hay un esfuerzo que hay que hacer. Esta mujer tuvo que librar los esfuerzos internos, todos los obstáculos internos, pensamientos, argumentos, ideas, creencias limitantes, todo eso lo tuvo que hacer a un lado. Tuvo que sacar su fe y la fe fue la que movió a esta mujer. Y después entre la multitud se abrió paso. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? No importa cómo nos haya ido en el pasado, no importa si hubo fracaso tras fracaso tras fracaso, 12 años de fracaso o tal vez más años de fracaso, Dios te está diciendo en este día, ya no importa nada de eso. ¿Cuántos toman la decisión de pagar el precio, por decirlo así, y accionar?
No estés esperando a que sucedan las cosas. Esta mujer se hubiera quedado en su casa esperando, ojalá Jesús que pase por aquí cerca ore por mí. No, no, no. Ella tuvo que salir de su casa, tuvo que salir de todos sus pensamientos negativos, de todos los obstáculos y creencias que la limitaban, y tuvo que venir. Y luego en la multitud vio a lo lejos y pudo visualizar el manto de Jesús y dijo, yo tendré que ir y voy a tocarlo y perdone. Y empezó a empujar a las personas y se abrió paso. ¿Cuántos están dispuestos a abrirse paso? Hay tantas cosas que el enemigo te ha puesto como obstáculos. Algunos se han desanimado, algunos ya se apartaron, son pocos, pero se han apartado, ya no se están conectando, en fin. Pero Dios dice, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esto lo dice en Juan 15. Si permanecen en mí, así es que te va a costar, a algunos les va a costar disciplina para buscar al Señor, disciplina para conectarse, disciplina para comprometerse. Cuando regresemos, estamos ya por regresar, ¿verdad? Cuando regresemos a las reuniones presenciales, se requerirá trabajar en equipo para el servicio en la iglesia, para que la reunión presencial pueda funcionar, pueda estar siendo de bendición para mucha gente. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a regresar al trabajo para el Señor, al servicio, de aprender que servir para Dios es algo maravilloso? En esta noche quiero hacer una oración por los que no conocen a Jesús, porque Él está dispuesto para sanarte y enseñarte su camino. Así es que todos aquellos que no conocen a Jesús, que no lo han recibido como Salvador y Señor, repitan después de mí esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he andado sin conocerte y que he estado en pecado. Te pido que perdones todos mis pecados. Ahora sé que tú eres el Salvador, que en ti eres el único camino que me va a llevar a Dios. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero caminar contigo y bajo el manto de autoridad que tú tienes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.